Bienvenidos a mi canal en YouTube, Arbitraje de Frente. Hoy tenemos un invitado muy especial. Hace 15 días nuestro programa empezó a esta hora. Y algunos se preguntan, pero ¿por qué ¿por qué ese horario? 4 o 5 de la tarde. Era porque nuestro invitado, la semana antepasada, fue el árbitro de La Paz español. Y nosotros normalmente hacemos nuestro programa a las 8 de la noche. Si es a las 8 de la noche en España, son 5 o 6 horas, entonces los vamos a trasnochar a ellos y no puede ser. Y hoy tenemos un árbitro español, fue árbitro de la primera división, el profesor Manuel Ángel Pérez Lima. Profesor, bienvenido a mi canal en YouTube, Arbitraje de Frente. Nada, el placer es mío, la verdad que es un honor poder estar. ¿Qué horas tiene allá en España, profe? Yo vivo en Canarias tenemos una hora menos que lo que es la península ibérica, ¿no? Aquí Sí. son ahora mismo las 10 de la noche. Las 10 de la noche, Y aquí son las 5 de la tarde. Y en la península, lo que es España, ¿no? España es también Canarias. Canarias está pegado a Marruecos, para que lo puedan entender. Sí. Son 8 islas que pertenecen a España y aquí son las 10 y en la península son las 11. Las 11, sí. Okay. Aquí son Normalmente tenemos como referencia que España, la diferencia horaria son 6 horas, pero como lo explica usted, allá en su tierra son 5 horas. Bueno, sí. Profesor, la pregunta que le hago a mis invitados: ¿por qué Manuel Ángel Pérez Lima se metió este cuento del arbitraje? Lo mío es, a mí lo que me gustaba era jugar a fútbol. Jugaba fútbol y una lesión pues me impidió seguir como jugador, y la única manera de seguir vinculado al fútbol era a través del arbitraje, y con 14 añitos pues, porque yo llevaba arbitrando ya desde los 10 años, arbitrando fútbol de veteranos y demás, pero con 14 años una lesión me impidió seguir jugando a fútbol y nada, pues entonces me federé y empecé poquito a poco en el arbitraje y se convirtió en mi pasión, en mi forma de entender la vida y en mi forma de entender pues el fútbol, porque el fútbol se ve de forma diferente una vez que te gusta o te metes dentro del partido arbitral. Y por medio de una lesión pues me metí dentro del arbitraje y ahora mismo pues imagínate tú, los años que han pasado y no entiendo la vida ni entiendo nada si no es a través del arbitraje. Es imposible saber de qué va la vida si no eres árbitro de fútbol. Siempre comento lo mismo, ¿no? Que lo mejor que puede pasar a una persona total es ser árbitro de fútbol. El arbitraje lo llevamos en las venas. Sí, yo imagínate, llevo retirado ya profesionalmente un par de años y sigo, ¿no? Yo esta mañana mismo estuve dando 6 conferencias en diferentes colegios, sigo con la Liga Promise, que son torneos que se hacen por todo el mundo, porque se recorre uno todo el mundo. También estuvimos en Colombia hace ya un par de años atrás y sigo arbitrando pues ese torneo de niños para intentar poner mi granito de arena y poder enseñar un poco a que los niños puedan entender el fair play, el juego limpio, y sigo vinculado. Yo pienso que los árbitros nunca dejamos de ser árbitros, sino seguimos siendo árbitros hasta que nacemos árbitros y nos morimos árbitros, ¿no? Cuando uno se retira sufre más porque está afuera y está viendo cosas que se hacen bien y se pone contento, pero también se preocupa cuando se hacen las cosas mal. Es que cuando estás dentro no piensas, sino disfrutas, vive, tienes cogido el partido. Entonces, como decimos aquí, tienes el toro cogido por los cuernos, ¿no? Entonces, yo no estoy en un campo de fútbol, me encuentro libre. Estás corriendo, estás tomando decisiones, estás dentro del partido, estás viviendo el momento. Pero cuando estás fuera, ya tú no tienes el control. Y al no tener control, ya te entran nervios, porque el que está en el campo no eres tú y quieres ayudarlo y ves cosas que a lo mejor puedes corregir y se ve de forma diferente, pero hay que entender que el que está arbitrando ahora es otro compañero y no eres tú. Entonces, de fuera normalmente se pasa mucho peor. Eso, hago una comparación cuando uno conduce un carro y le toca de copiloto
estando de copiloto uno sufre mucho porque uno ve que el que está manejando de pronto puede pegarle a otro carro o puede atropellar a alguien. Sufre mucho uno estando al lado. Yo hago como una símil ahí con el arbitraje cuando uno está afuera. Sí, hay cada loco en los volantes que no veas, ¿no? Yo tengo un amigo que ya está un poco mayor, tiene 82 años y todavía conduce, ¿no? Ajá. Y yo le digo a él que el pedal del medio es el que frena, y él no lo usa nunca, sino va siempre lanzado, y yo voy agarrado ahí, y yo digo, por Dios, usa el del medio. Pero sí, es muy similar a eso, ¿no? Porque no tienes el control. El problema, nosotros los árbitros tenemos una serie de condiciones que nos hacen entender la vida en primera persona, ¿no? Nos hacen ser los responsables de las decisiones, son los responsables de asumir los problemas y de tirar para adelante y buscar siempre soluciones. Y cuando estás fuera, no eres el responsable ni puedes tomar decisiones. Y esa manera o esa forma de entenderlo es el que hace que en el nivel de sufrimiento, cuando estamos fuera, es muy alto. Porque después no Totalmente. tenemos el control. Al inicio nos manifestaba que usted empezó a arbitrar a los 9 años 10. mayores, a los 10 años mayores, me imagino de una forma empírica, y ya a los 14 ya hizo el curso como tal, ¿no? No, yo nací en una familia muy humilde y claro, teníamos para comer días que sí, días que no, ¿no? Sí. Y, y al lado teníamos un campo de fútbol. Y entonces lo que hacíamos nosotros, íbamos a recoger los balones cuando jugaban los veteranos que se caían fuera, porque era un barranco. Entonces los recogíamos y por recoger los balones pues te daban, en aquella, ahora es el euro, pero antiguamente era la peseta. Ah, sí, claro, Y, peseta. sí, y entonces ese dinerito te ayudaba para poder ayudar a la familia. Pero un día faltó un árbitro de ese partido de veteranos se puso malo y no pudo ir. Y entonces me cogieron a mí allí, con 10 añitos, me pusieron a arbitrar. Y les gustó tanto, que lo hacía mucho mejor que los árbitros que venían ya federados, que decidieron dejarme fijo todos los sábados. Entonces todos los sábados iba yo, después de jugar, pues yo jugaba fútbol, e iba a pitar esos partiditos y me daban ese dinerito que ayudaba a mi familia también a colaborar con las cosas, ¿no? Y ahí empecé a arbitrar con 10 añitos, de manera, digamos, de fútbol veterano, pero que para mí fue un pilar importante porque sin tener conocimientos como árbitro, tenía con 10 años el conocimiento de poder controlar ciertas situaciones, y ahí me ayudó mucho, pues después, con 14 años, cuando entré dentro del colegio de árbitros y ya hice el curso y ya empezamos ahí, destaqué un poco rápidamente yo creo que gracias a los partidos que había dirigido de veterano. La verdad que es una suerte, pero bien, todo bien. Bueno, por acá nos saluda Marcos Urrutia, fue árbitro del fútbol colombiano, árbitro profesional. Dice saludo especial, Wilmer, para usted y para su invitado, Marcos Urrutia, desde la ciudad de Tuluá. Profesor, me llama la atención de que usted arbitró en primera división 2 años. ¿Por qué apenas 2 años? Porque me cogió bailar con la más fea. Y fui mejor árbitro y todo, pero los iluminados que a veces ponen en los comités, pues decidieron poner un límite de edad. Y me tocó bailar con ese límite de edad. Entonces empezaron a poner chicos jóvenes y a mí cuando subí me cogió justamente en ese parche. Y ahí fue cuando estuve apenas 2 años y después estuve 2 años más en segunda división, pero no podía dar el salto por el tema de la edad. Y ojo, a mí nunca me descendieron, sino que yo pedí, porque habíamos llegado a un acuerdo, la baja voluntaria, para realizar otro tipo de tareas, ¿no? Fue una pena, pero me tocó bailar con la más fea. Y ahora, 10 años después, cambiaron totalmente la situación y ahora ya pueden estar, hay árbitros con más edad, ¿no? Pero me tocó, ¿no? La vida, ¿no? Y dices tú, pero coño, Sí, ya sí, podían sí, sí. haber, con lo que costó llegar, porque es que encima a mí me tocó bailar con todas las más feas. O sea, nosotros teníamos, cada categoría tenías que estar 2 años. Ajá. 2 años cada categoría, obligado, el fútbol regional. Y claro,
Hoy en día no, hoy en día empiezas a ir al colegio de árbitros y automáticamente, si eres joven, te tiran para arriba. A nosotros no, a nosotros nos obligaban a estar 2 años y hasta llegar a los 18 años no podías ascender al fútbol nacional. Y después ya va, y te van poniendo, después te ponían unas edades mínimas para estar. Y me tocó eso Eh, y después me tocó eh, lo otro. Pero bueno, hay que dar gracias a Dios siempre y ser agradecido porque posiblemente muchos árbitros también en aquella época con mayor nivel, a lo mejor incluso que yo, se quedaron por el camino. Por lo tanto, hay que ser agradecido, hay que dar gracias a Dios y seguir el camino que tenemos que hasta el final, ¿no? Lo que venga, vamos a por ello, ¿no? qué bueno lo que acaba de decir usted, porque, por ejemplo, en Colombia pasa que algunos árbitros dirigen 2, 3 años y hay otros que se ríen o se burlan porque ese árbitro dirigió 2, 3 años, pero ellos ni siquiera un año, ni siquiera un partido. Usted tuvo la posibilidad de estar 2 años en primera división del fútbol español, que es de élite, de los más reconocidos a nivel del mundo, y estuvo por lo menos 2 años. Hay otros colegas suyos y colegas de aquí de Colombia que ni siquiera arbitraron un solo partido a nivel profesional. ¿Sabes lo que pasa? Que en la vida siempre hay un destino para cada uno. Y siempre hay oportunidades y cuando algo no sale tienes que ir buscando dónde tienes que estar situado y tienes que caminar hacia dónde te lleva, ¿no? Para mí es importante no solamente el llegar a primera división, para mí cualquier árbitro de cualquier categoría, de fútbol regional, de cualquier persona que se vista de árbitro, cualquier persona que le guste el arbitraje, tiene el mismo respeto que uno que llega a lo máximo. Porque, sinceramente, para mí pitar fútbol profesional, porque estuve en el fútbol profesional casi 15 años, entre segunda división estuve 12, después tuve segunda B, pero los problemas y el árbitro se ven en el fútbol regional, donde no hay Claro, seguridad, donde se claro. juegan la vida toda la semana. Esos árbitros de regionales que están todos los días a piñón, que por casualidades de la vida no pueden ascender, pero que están haciendo un trabajo enorme. Para mí ser árbitro de fútbol no tiene que ver con la categoría en la que consigas llegar. Eso es una suerte y un prestigio y una responsabilidad porque tienes que dar imagen a todo colectivo arbitral. Pero esos árbitros que están todas las semanas dirigiendo encuentros de fútbol base, que están dirigiendo encuentros de regionales, campeonatos de aficionados, se merecen todo el respeto del mundo también. Porque ser árbitro de fútbol es algo muy bonito, estés en la categoría que estés. Totalmente de acuerdo. A nivel profesional, por ejemplo en España, la primera liga, y aquí en Colombia, lo que es la liga, los torneos tienen toda la seguridad. Cuando se arbitran en canchas abiertas, estás en cualquier momento, sale alguien, te agrede, no solamente uno, 4, 5 personas. En cambio, a nivel profesional tienes todas las garantías. Todo, mira, yo ahora me dedico a escribir también, ya tengo 4 libros escritos, 3 son de arbitraje y el cuarto es de juegos, la importancia de los juegos. Y en mi primer libro comento un poco, ¿no? Cuando llegas arriba que te dice, no, es que pitar en el Bernabéu, pitar en el Madrid es mucha responsabilidad, es muy... Y digo, sí, sí, ponte a pitar fútbol base, fútbol regional en mi época, Eso sí que es que responsable. había que tenerlo como un toro de 800 kilos. Y claro, cuando estás acostumbrado a dirigir encuentros en regional y encuentros complicados, porque era una época complicada cuando uno dirigía encuentros y era muy joven, y esos campos que se llenaban y esa agresividad que había, y nosotros lo sacábamos y con dos narices y te pegaban hoy, mañana estabas otra vez. Sí. Llegas arriba y tú dices, presión aquí, presión, ¿dónde está la presión? Sabes Sí, que la presión te la pones tú, pero no existe presión. La presión total. está en el fútbol regional donde un error te puede costar caro. Un problema y un campo complicado te puede costar caro. El saber pitar en el momento, el saber correr, el saber suspender, el saber estar, es muy complicado. Entonces, en fútbol regional y en fútbol antiguo, cuando se pitaban regionales, era mucho más complicado que los que tenemos la suerte de haber pisado estadios muy importantes. Y sí, hay una presión mediática, está bien, la gente chilla, pero es que en regionales te tiran de todo, te ven por la calle y se acuerdan de todo, y es más complicado, ¿no? Por lo tanto, por eso yo siempre tendrá todo mi el respeto, todas aquellas personas que se visten de árbitro, que saltan una cancha, intentan hacerlo lo mejor posible,
y para mí son tan valiosos como los que llegan arriba. Que los que llegan arriba son los que tienen que dar prestigio, dar imagen, saber estar, saber hablar, saber ayudar, saber acercarse a los más pequeños, pero después hay un trabajo muy bueno que hace el otro fútbol que no es tan vistoso, ¿no? Como es la primera o la segunda división. Ilustremos un poco a todos los que nos ven de cómo es el fútbol en España, en las categorías. Por ejemplo, le pongo aquí en Colombia. En Colombia está la primera división de fútbol de la liga. Después está la primera B, que es torneo colombiano, primera B. Después viene un torneo primera C, que es la tercera, y después vienen los torneos juveniles, infantil, prejuvenil, allá en España yo escucho que hablan de primera, segunda, tercera. Ilústrenos un poco en qué consiste esas categorías. Que ahí va. A ver, la grandeza de llegar a primera división, para que lo puedan entender, yo empecé pitando tercera región, empecé en fútbol base, hasta juveniles. Ajá. Primera categoría hasta juveniles, alevines, infantiles, juveniles. Después estaba en aquella época la tercera regional. Era lo más bajo, era la tercera regional, equipos de pueblos y demás. Después estaba la segunda regional, que era un poquito más de nivel, también en los pueblos y demás. Arriba estaba la primera regional, que es otra categoría de fútbol regional dentro de las islas. Y después estaba la preferente, que sería ya una competición seria, para dar el salto a nacional, que sería la tercera división, que está en cada comunidad. Ahí España está dividida por comunidades. Sí. Pues la comunidad canaria tiene la tercera división. Es una tercera división nacional y cada comunidad tiene su tercera división. Y después cada comunidad tiene lo que le acabo de decir de las regionales, todas, para que lo entiendan. Sí, sí. Y después de tercera división se hace un playoff entre los 4 mejores equipos, donde está la segunda división B. La segunda división B está dividida en diferentes grupos. Y ya de ahí se da el salto al fútbol profesional, que sería la segunda división y después la primera división. Por todas esas categorías, un árbitro tiene que ganárselo desde abajo, Claro. hasta llegar a lo más alto. Lo y que esa es la decimos grandeza nosotros, del arbitraje, ¿no? hacer el proceso. Correcto, y esa es la grandeza del arbitraje. Por eso te digo que me cogió bailar con la más fea, abajo hasta arriba, pero a la vez es maravilloso porque vas luchando, tienes que prepararte, te obligan a estudiar, te obligan a prepararte, te obligan a estar con esto, vas conociendo. Yo he conocido el mundo entero gracias al arbitraje, o sea, una persona humilde como donde uno nace. Y he tenido la suerte de estar en Colombia, he tenido la suerte de estar en Perú, en Miami, en Nueva York, en California y después toda Europa, África, Abu Dhabi, Dubái, y eso es gracias al arbitraje. Entonces, claro, cuando crece, empiezas a moverte, pues, es la grandeza que tiene el arbitraje. Pero en España sí tienen, por lo que veo, muchas más categorías que Colombia, por ejemplo, ¿no? Tienen más, es una pirámide un poquito mayor. ¿Cuántos partidos arbitró en esos 2 años en la primera división del fútbol español? Pues no tengo ni idea, pero calcula que por año oficiales 30 o 30 y algo, y después están los aficionados, los amistosos, y después están los partidos de Copa del Rey, y después los partidos internacionales que actuabas de cuarto árbitro casi cada vez que había competiciones europeas. 60. Son 60 mal contados por ahí. La verdad que nunca. Yo soy mucho de mirar siempre al futuro y no miro tanto el pasado, ¿no? Por ejemplo, yo llego, tenía un partido, lo hacía, terminaba ese por el otro, pero no soy de estos nostálgicos que están siempre mirando todo lo que partido, las tarjetas. No le pongo ni importancia, sino para adelante porque ya para atrás ya está, para adelante. Entonces, pero yo calculo que unos 60 partidos aproximadamente. 60 partidos en 2 años. De esos 60 partidos, ¿cuál recuerda más? Hablemos del que recuerda porque le fue muy bien, porque estuvo bien, bien calificado. Y hablemos del otro, de que me fue mal, estuve desconcentrado, cometí muchos errores de interpretación. ¿Esos 2 partidos cuáles fueron? Complicado. Es que de los partidos malos siempre sacas cosas buenas. Claro. Y después está el partido, mira, por ejemplo, el partido más importante para mí a nivel mundial es un Betis-Sevilla, uno de los derbis más complicados que existe.
Eh, Tengo después derbis vascos, derbis catalanes, pero por poner uno, Betis Sevilla, por ejemplo, ese. Y malo, por poner uno malo, el de la mano del Kun Agüero que yo no vi. Metió un gol con la mano y yo no lo vi. Y eso Ah, fue un... pareció Sí, la de eso fue... Maradona. Sí, parecida. Lo que pasa es que el problema que yo me encontré fue que fue un partido televisado, el único en abierto, y me encontré que había un problema político federativo con los medios de comunicación y la cogieron con el chico que pitó y me dieron por todos lados. Tuve que abandonar España, amenaza, fue una locura, una locura. Oh. Pero Estuvo, bueno, estuvo interesante. pero bueno, profesor Pérez Lima, ¿qué tiene que ver todo eso con el error de no ver la mano? No, no entendí. El problema viene que muchas veces utilizan a los árbitros para justificar Ah, sí. audiencia o para justificar problemas y los árbitros, como no tenemos afición, aunque gracias a Dios tenía mi club, había gente que me seguía también, ¿no? Pero al estar tan solos y tan desprotegidos, hay gente que utiliza a los árbitros para hacer daño a otros terceros y no se dan cuenta que el daño se lo están haciendo al árbitro y a la familia del árbitro, porque a nadie le interesa, a nadie el arbitraje, y entonces utilizan a los árbitros para ellos hacer su programa, para hacer su espectáculo, y no se dan cuenta que detrás de cada árbitro hay una familia, y detrás de cada árbitro hay un sufrimiento enorme, porque tú luchas, trabajas, lo sientes, y eso, pues en muchas ocasiones, diferentes medios de comunicación se lo pasan por alto, y el daño es tan grande que sufrimos mucho. Pero es lo que nos ha tocado, la profesión que hemos elegido, y nos lo tenemos que comer con papas, decimos aquí, ¿sabes? Nos tenemos que comer, pero no queda otra. Pero esto es un poco para que la gente entienda que nos pasa a todos, ¿no? A todos los árbitros. A todos, todos. Siempre los cogen para justificar muchas veces la audiencia de televisión. Los medios de comunicación, me acuerdo que hubo muchos problemas porque me llamaban en directo y no me decían que eran directo y yo también largué lo que no tenía que largar. Y porque también eres humano y también si te tocan, pues larga. Y se armó un medio follón allí interesante. Estuvo, Bueno, estuvo muy interesante. profesor, pero hablemos de la jugada como tal. ¿Qué pasó? ¿Fue un avance? ¿La mano fue por debajo? ¿La mano fue por arriba? Los asistentes, ¿qué dijeron? Hablemos un poquito en detalle de la jugada como tal. Mira, la jugada es sencilla. Yo venía de hacer un partido internacional, estaba todo el día afuera y entonces ya estaba yo cansado, porque quieras o no, nos cansamos, ¿sabes, no? Claro, Y, y entonces había muchas infracciones en el área de agarrones. Entonces yo hablé con los árbitros asistentes y les dije, señores, no me voy a meter a la esquina, voy a estar de frente a la jugada para poder ver los agarrones. Ustedes estén atentos a las jugadas que suceden pegadas a gol, ¿no? Al Kun Agüero le dio por marcar un gol con la mano muy difícil de ver de la posición mía, que no la pude ver, pero también era en el lado contrario al árbitro asistente, que tampoco pudo verla, y al final, pues, di gol, se armó un revuelo, controlé el partido muy bien, porque aunque te equivoques, tienes que controlar la situación, porque tú no sabes lo que ha pasado, porque claro. no tenemos la sala Word, no tenemos nada, y yo di gol. Entonces los jugadores me rodean, controlo la situación muy bien, controlo el partido bien, lo controlo, se termina el partido y después pues vino todo lo que vino, ¿no? Los medios de comunicación empezaron pues a decir de todo, porque es normal, es lo que tocaba, y después habían amenazas hacia la persona del árbitro y demás. Pero bueno, fue el único error que tuve, digamos, sonado, pero a la vez fue el error que más me ayudó a entender la grandeza de ser árbitro de fútbol. Porque eso que nosotros aguantamos, compañero, no lo aguanta nadie. Dale, Lo sí, que eso es nosotros verdad. aguantamos en un campo de fútbol, lo que aprendemos, el saber mantener esa presión, el saber estar en los momentos difíciles y el darte cuenta de que cuando hay un problema no tienes a nadie al lado, que te quedas solito, con la almohadita, y la almohadita y tú hablan y hacemos amistades con la almohada, te das cuenta de que ser árbitro de fútbol es lo mejor
que te puede pasar para enfrentarte a la vida. Por eso yo siempre recomiendo a todo el mundo que lo mejor que puede hacer una persona si quiere hacer un deporte completo realmente es ser árbitro de fútbol, meterse a árbitro de fútbol, porque aguantar esa presión es la que te va a ayudar. Lo que a mí me ha ayudado después de ese momento, pues lo que estoy haciendo, a mi trabajo, a la familia, a tener algún problema, saber estar, saber lidiar, y eso solamente lo entendemos los que somos árbitros de fútbol. Sí, señor. Profesor Pérez Lima, pero cuando usted llegó, ¿en qué momento se dio cuenta de que realmente hubo mano? ¿En el camerino? ¿Cuando llegó a su casa? ¿En qué momento? En el avión. ¿En el avión? ¿Por qué en el avión? ¿Lo llamaron? No, porque en el avión llega la azafata al día siguiente, porque yo cuando termina el partido corto. O sea, yo no permito nada que me reste. O sea, yo todo en esta vida, lo que no me suma, lo echo fuera. Ajá. Entonces yo termino el partido, se acaba el partido, no se habla del partido con ninguno de los árbitros asistentes, con el cuarto árbitro, con nadie. Se acaba el partido. Okay. A los 2 días, 48 horas, analizamos el partido. Pero una vez termina el partido, la mente tiene que liberarse, tienes que recuperarte y tienes que estar fuerte para poder descansar. Porque si te vas a la cama pensando en el partido, no descansas. Esas 48 horas son importantes para hidratarse bien, para recuperar, ¿no? Entonces al día siguiente venía en el avión y llegó la azafata, se acerca y me dice, ¡Ey, usted Pérez Lima! Le dije, sí, ¿le gusta el fútbol? Le dije, ¿le gusta el fútbol? Y dice, no, yo no me gusta el fútbol, pero es que, mira, y me enseña los periódicos, y todos los periódicos salía mi cara, robo, atraco, malo, de todo, o sea, no había nada bonito. Y nada, pues me saqué una fotito con la azafata, le filmé un autógrafo y para casa. Y ahí me di cuenta que me lo había comido con papa. Oiga, pues, qué cosa, pues hoy en día da risa, ¿no? Obviamente me imagino que ese momento es estresante, pero me hace acordar de mis partidos también, que cuando uno se da cuenta que le había embarrado, pues uno se estresaba en su momento, porque uno sale a hacer las cosas bien, pero como somos seres humanos nos equivocamos. Y eso que usted decía es tan verdad que quien afecta más es a la familia. Yo recuerdo un partido que arbitré en la ciudad de Bogotá, la capital de Colombia, entre Millonarios y Huila. Y hubo un gol del equipo local, bueno, se formó el tropel ahí, expulsé 3 jugadores, el partido quedó 6-0, pero al otro día yo viajaba a Perú, un partido de Copa Libertadores. Y esa semana el tema de todos los medios de comunicación era Wilmer Barahona robó al Huila, y la familia es la que chupó todo eso porque yo estaba en Perú. Y en esos tiempos no había celular, no había nada, y mi familia se sintió muy afectada por eso, pero bueno, ya sabemos que es la profesión y ya hay que aceptar eso, ¿no? Hay que aceptarla y que no te afecte. Bien. Que la dificultad está en que no te afecte, ¿no? Y yo duermo todas las noches. Y intento cada día dar gracias a Dios. Intento cada día ser mejor. Pero la persona que no entienda que cuando tú tomas decisiones te puedes equivocar, tiene un problema serio. Porque claro, tú no puedes tomar decisiones dudando que te puedes equivocar. No tienes que tomar decisiones y punto. Y tienes que actuar y meterle 2 narices y para adelante. Pero si tú dudas, que es lo que está pasando actualmente hay mucho war, mucha sala war, mucho bar, pero a los árbitros les falta lo que tiene que faltarle, tomar decisiones. Hace poco han habido empujones de jugadores a árbitros y el jugador sigue en el campo. Eso no lo puede permitir un árbitro. Terrible. Eso no lo puede permitir un árbitro, Terrible. nunca, bajo ningún concepto. Ni que se acuerde de tu madre. Y eso se está viendo muy a menudo. Y eso no son árbitros de fútbol. Esos son marionetas que han puesto ahí y punto. Pero un árbitro de fútbol tiene que vestirse por los pies. Y lo primero es que te respeten. Aunque te hayas equivocado, a ti te respetan. Y eso tiene que conseguir un árbitro. Y eso es lo que yo estoy viendo hoy en día a nivel mundial, es que veo mucho árbitro guapo, altito, inteligente, pero hay que dar un golpe en la mesa y hay que decir esto así no, por ahí no vamos. No puedes permitir que te insulten, no puedes permitir que te toquen, no puedes permitir que te empujen, no puedes permitir que te falten el respeto, no puedes permitir que te rodeen 20 jugadores en un partido de fútbol. Hay que saber estar. Y eso, las personas que amamos el arbitraje, queremos verlo en los que arriba nos representan. Qué bueno. Oiga, lo está diciendo el profesor Pérez Lima, es árbitro español,
señores árbitros que nos están viendo, no solamente soy el que insisto en que la autoridad, primero, el árbitro se puede equivocar en un penal, el árbitro se puede equivocar en un saque de banda, meta, donde no se puede equivocar es en la autoridad. Equivocado o no, es la autoridad. Escuchen al profesor Pérez Lima, árbitro español. Aquí en Colombia pasa mucho. Árbitros que no tienen autoridad, árbitros que se dejan insultar, árbitros que se dejan atropellar y no son capaces de tomar la medida disciplinaria aceptada. Totalmente de acuerdo. El árbitro de fútbol, a ver, tú puedes tomar una decisión y dentro de esa decisión puede haber jugadores que no estén de acuerdo con ella. Vale, no estás de acuerdo, pero una cosa es que tú digas no estás de acuerdo, otra cosa es que me falta el respeto. Correcto. Punto. O sea, yo cuando tú fallas una jugada de gol, yo no te voy a dar un coscorrón ni te voy a insultar, ¿no? Tú has fallado y ya está, ¿no? Por lo tanto, métete en lo tuyo que yo me meto en lo mío. Pero ese respeto tiene que ganárselo el árbitro. El árbitro es el que tiene que marcar la línea de lo correcto, de la línea de lo incorrecto. Si tú realmente permites ciertos comportamientos de jugadores, después no te vengas a quejar cuando ese jugador esté cabreado, esté molesto, porque la línea la va a pasar. O sea, mira, yo tengo una hija de 14 años. Esto es similar para que lo puedan entender. Yo tengo una niña de 14 años y mi niña dice, papi, yo soy amigo, los niños del colegio me dicen que los padres son amigos de él. Yo digo, vale, los padres sí, pero yo no soy tu amigo, yo soy tu padre. Punto. Tú no eres mi amiga, tú eres mi hija. Punto. Yo no soy tu amigo, yo soy tu padre, porque un padre te dice lo que está bien, lo que está mal, lo que es correcto, lo que no es correcto. Yo no te voy a estar ni adulando ni riéndote las gracias, no. Yo te intento educar como yo creo. Yo soy tu padre. Lo mismo pasa con un partido de fútbol, tú eres el árbitro. Eres el que tienes que tomar decisiones. Y eres el que tienes que tomar y echar a jugadores. Y es el que tienes que marcar la diferencia cuando un jugador se comporta mal. Y eso no puedes permitir en un campo de fútbol ser amigo o compañero de los jugadores, ¿no? Tú eres el árbitro, punto. No eres amigo de ellos. Si quieres fuera, eres amigo. Pero dentro del campo, tú eres la autoridad. Y bajo ningún concepto puedes permitir que esa autoridad pueda crear dudas hacia el adversario. Porque claro, el jugador puede pensar una cosa diferente y eso en un momento determinado lo va a utilizar en tu contra. Por lo tanto, dentro de la cancha, yo soy el árbitro, ustedes son los jugadores, cada uno en su terreno. Usted a jugar y a arbitrar. Usted me respeta a mí, yo lo respeto a usted. Punto. No somos amigos. Amigos fuera del campo, pero dentro del campo yo soy él. Y eso es un poco con lo de mi hija. Usted es mi hija, yo soy su padre. Yo no soy su amigo. Muy buen ejemplo, porque cuando hay una amistad, hay una relación horizontal. Cuando es papá e hijo, hay una autoridad. Ahí no puede ser una relación horizontal. Estamos con el profesor Manuel Ángel Pérez Lima, árbitro español. Cuando uno habla de la Liga Española, de la primera división, siempre se le viene a la cabeza Barcelona, Real Madrid. ¿Tuvo la oportunidad de arbitrar algún clásico de estos? Me faltó un clásico, me faltó un Barcelona Real Madrid porque no me dieron tiempo, ¿no? Me echaron rápido para casa. Ajá. Pero me faltó un clásico. Pero te puedo garantizar de que es el partido más mediático, pero no es el mejor partido para. O sea, un Betis-Sevilla es mucho más interesante, un Málaga-Sevilla es mucho más interesante, un Español-Barcelona es mucho más interesante, un Atlético de Madrid-Real Madrid es mucho más interesante. Los partidos de la parte norte de España, Bilbao, Real Sociedad, los de Galicia, son mucho más interesantes. Barça-Madrid es un partido más mediático. Mediático, a nivel mundial. Más globalización, Madrid, Barcelona, ¿vale? Pero a la hora de dirigir encuentros hay en España equipos hoy en día, por ejemplo, el Betis, el Sevilla, están haciendo un fútbol maravilloso. Después tienes también al Atlético de Madrid, que es un equipo también interesante de arbitrar. El Cádiz, una afición maravillosa la del Cádiz, que siempre está de guasa, siempre está riéndose. Lo que pasa es que los equipos mediáticos son Madrid y Barcelona. ¿Por qué? Porque son los que tienen cogido los aficionados fuera del territorio español. Todo el mundo es de Madrid o Barcelona. Sí. Yo tuve, cuando estuve en Nueva York, me decían, no, Madrid y Barcelona. De turismo, no estoy hablando de fútbol. Porque yo fui a arbitrar los partidos de la Liga Pro, se fue ahí los niños.
Y me decía Madrid, y yo, no, no, Tenerife, no sabían dónde estaba Tenerife, ¿no? Tenía que decir Canarias, o sea, Canarias, también es España, Canarias. Lo que te quiero decir es que mediáticamente todo el mundo habla de Madrid o de Barcelona, Sí, claro. futbolísticamente igual, ¿no? Pero hay equipos también muy interesantes y partidos muy bonitos aquí, ¿no? Al que le guste el fútbol, después está al que le guste más la farándula, hay que Claro. ir a los jugadores de más farándula, ¿no? Profesor, me imagino que en esos 60 partidos o más que tuvo la oportunidad de arbitrar, expulsó muchos. ¿Recuerda alguna expulsión que se le haya quedado en la mente por alguna o X situación? Pablo García, uruguayo, que lo expulsé porque me llamó hijo de mi madre, ¿no? Y él me decía que era una cosa normal que ellos decían en Sudamérica, llamaban así, ¿no? Y yo le decía, le dije, eso depende del tono, ¿no? O sea, si tú me llamas guapo del mismo tono que me llamas HP, pues por llamarme guapo también te voy a echar, porque no es lo que digas, sino la forma en que la digas y la forma en que te encaras a la hora de decirlo. Los jugadores siempre intentan buscar atajos para distraerte, siempre. Es su cometido también, ¿no? Dentro del juego, el árbitro es alguien que ellos intentan llevarse bien para momentos determinados, ¿no? Por eso es importante que el árbitro no ceda nunca, se mantenga firme en sus decisiones y se mantenga firme a la hora de tomar. Y eso no quiere decir que tú no hables con los jugadores, eso no quiere decir que tú seas agradable, ¿no? Eso es otra cosa. Claro. Tú puedes ser agradable, pero lo ves firme. O sea, yo siempre recomiendo a todo el mundo que hay que tener la mano de hierro, pero el guante de seda. Sí. Un guantito de seda, tranquilito. Tú eres agradable, tú hablas, tú dialogas, tú calmas, pero cuando tienes que tomar decisiones, tienes que tomar decisiones. Y eso el árbitro tiene que saber manejarlo. Se puede conversar árbitro-jugador sin perderse la autoridad, porque es fundamental no perder la autoridad. Los seres Y humanos una cosa, conversamos, pero nunca perdiendo la autoridad. sí, pero corto. Así. Yo estoy para arbitrar, no para hablar. Ah, Entonces, claro, sí. los diálogos tienen que ser cortos. Muy bien, vale, vale. No, 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 eso no es así, está así, fuera. Porque tú le dices a un jugador, no, es que le dio con la mano. No, pero la mano no tenía. ¿Cómo que? ¿Para qué coño me hablas? Me estás comiendo el Eh, canto. Te contesto y todo lo que tú digas, porque déjame en paz, ¿sabes? Porque es así realmente. Porque sí, sí, claro. tú le dices a un jugador, no, no, es que le dio en la mano, es mano involuntaria. ¿Cómo que involuntaria? Tenía despegada. O sea, se crea un debate y el debate no lo puedes permitir. Sí. El árbitro Diálogo corto debe hablar corto y en algunos casos, porque como y en usted algunos dice, casos. no puede comenzar a explicar todo lo que sancione. Ah, es que esta mano sí. Ah, es que este saque, es que Naví le pegó acá. No, es que saque de banda, le vi que... Entonces se vuelve un explicador de las decisiones arbitrales. Eso no sirve, eso no. Llega otro y dice, ay, la de antes y la de antier y la del partido pasado y el otro campo. Nah. Corto y al grano. Y de resto a correr, a buscar mejor posición, a señalar, a dar la ventaja, a mirar posiciones, a dialogar con los árbitros asistentes, a controlar la situación. Eso es lo que tiene que hacer un árbitro de fútbol. El jugador, después hablamos si quieres, ¿entiendes? Pero hay que ser inteligente. Al inicio de la conversación, usted hablaba de que había participado en torneos internacionales y eso me da como curiosidad. Háblenos un poco de eso. Le pregunto porque, por ejemplo, aquí en Colombia o en Sudamérica, mientras el árbitro no sea internacional, no puede tener partidos, como el nombre lo dice, internacional. Entonces me pareció curioso eso que usted dice. Sí, no, pero nosotros veíamos de cuarto árbitro. El cuarto árbitro es árbitro de primera división. Pero es que hay que dejar claro, porque yo he tenido varios debates, porque el mundo está lleno de envidiosos, ¿sabes? Y entonces las dicen, no, tú no has sido internacional. Entonces, claro, las palabras hay que entenderlas, ¿no? Y entonces, claro, y entras en debate, y yo no quiero entrar en debate porque yo voy a retirado años y ya hago otras cosas, ¿no? Ajá. Y entonces tienes que poner las cosas en su sitio. A ver. Entonces tienes que explicarlo, ¿no? Porque eso normalmente lo hace gente que está dentro del colegio de árbitros, dentro del comité de árbitros, y gente que quiere dañar siempre la figura del árbitro. Sobre todo el que no está, ¿no? Y entonces para explicarlo, a ver, tú eres internacional cuando tienes la suerte de estar en partidos de diferentes naciones. Partido uno de España contra uno de Francia, partidos de UEFA, más de cuarto árbitro, estás en partido internacional.
pero no eres árbitro FIFA. Ujú, sí. Árbitro FIFA es el árbitro que tiene la categoría FIFA y ahí ya dirige partidos internacionales. Ujú. Pero tú eres internacional cuando tienes la oportunidad de viajar a diferentes países para dirigir diferentes encuentros. Sí, sí, Y sí. esa es la diferencia que hay que tener claro. Una cosa es árbitro FIFA, Correcto. que es el árbitro principal que lleva la carapela aquí de árbitro FIFA, Sí, y el señor. árbitro internacional es aquel que tiene la suerte de participar como cuarto árbitro, o como en mi caso, que tuve que ir a diferentes países cuando tuve el jaleo en España para dirigir encuentros y enseñar a otros países que tienen un nivel inferior de arbitraje, de árbitro internacional. Porque Mira, le, pero le- árbitro FIFA no eres. sí, Esa es la diferencia. sí, sí, no le veía la diferencia, porque acá en Sudamérica usted no arbitra partidos internacionales si no es FIFA. En cambio, lo que yo le entiendo a usted es que el cuarto árbitro en algunos torneos internacionales no necesariamente es FIFA. ¿Es correcto? Correcto. Todo el cuarto árbitro no es FIFA. Normalmente va el árbitro de primera división es el que viaja. Lo que pasa es que actualmente todo está cambiando y a los 2 años ya todo el mundo es FIFA, ¿sabes? Siempre cogen 10 de cada país. Al final es un tema para arriba y para abajo. Pero está así. O sea, tú haces partidos internacionales y ya está. Lo que pasa es que actualmente con el tema del cuarto árbitro, el Salabor, ahora tiene la FIFA la intención, la UEFA, de para el próximo mundial de poner el fuera de juego, lo va a hacer totalmente una máquina, ¿no? O sea, al final, Ajá. como sigamos cediendo, nos van a echar a todos. Es que me da No, rabia, es que se nos va a acabar el trabajito. sí, porque no nos damos cuenta, pero esas cosas nos están haciendo un daño enorme. Incluso hasta el fútbol es diferente, ¿sabes? Porque ahora se están Ya. pitando mucho por la televisión también. Y no me Bueno, gusta, no me gusta esas cosas. Pero el bueno, árbitro internacional, una cosa, y el árbitro FIFA es otro. El árbitro FIFA que sí. pertenece, el que dirige los partidos internacionales. El Sí. cuarto árbitro es el que sale en primera división, es el que acompaña al árbitro FIFA a los encuentros. Ok. Más adelante lo voy a meter en el cuento del bar, démoslo ahí, pero más adelante lo vamos a hablar sobre el bar. Esos partidos que estuvo como cuarto árbitro internacionales, ¿dónde estuvo, profesor? Francia, Inglaterra, todo lo que es Europa. Ok. ¿Y eso hablan de torneos de las diferentes competiciones europeas? Claro, en UEFA. Todo lo que UEFA. son, hoy en día se llama UEFA League. Antes habían partidos de Intertoto. Es que cambian mucho con los años. Ajá. Estaban partidos de UEFA, partidos de Champions. El primer año pude salir en partidos de Champions, el segundo año ya no pude salir en partidos de Champions, pero sí salí en partidos de Champions, después salí en partidos de UEFA y después había partidos de Intertoto y cositas de esas. Son Ok. torneos, son similares a los de Sudamérica, pero con diferentes nombres. Son diferentes, ¿no? Yo tengo entendido que usted recibió 2 años consecutivos un premio que se llama Gruseta, que entrega el Correcto, diario Marca por ser el mejor árbitro de España. correcto. Ese es el premio que más me ha gustado a mí. Porque a ti te suben de categoría y pueden decir, "Oh, el comité te sube, ¿no? Pero cuando tienes la suerte que te suba el comité o la federación y tienes la suerte que la prensa nacional te elija a ti el mejor 2 años consecutivos, algo bueno habrás hecho. Ya. Porque si no, no te eligen, ¿no? Porque son votaciones que hacen los diferentes medios de comunicación en cada partido durante toda una temporada. Y son gente ajena al comité de árbitros. Y claro, ya el comité de árbitros ya me ha valorado porque me ha subido de categoría. Y Claro. que encima lo haga también la prensa deportiva, me gusta, Estás, me gusta. estás soportando su buen nivel arbitral. Claro. Profe, hablemos un poco de la estructura del arbitraje en España. ¿Cómo se maneja el arbitraje en España? Me imagino que la Federación Española nombra una comisión de árbitros. Hablemos un poco de ese tema para ilustrar a los árbitros colombianos. Es que claro, yo tengo una opinión personal. No, pero hablemos de lo que pasa, lo real, no lo que a ustedes les gustaría, ¿no? No, no, lo real es que
Vamos a ver, eso funciona por federaciones. Entonces está la Federación Española y después cada comunidad tiene una federación, que son las territoriales. Sí. Y normalmente se sube de cada territorial. Yo pensaba que yo competía con el árbitro X, nada, compite con el que tienes alrededor tuyo, ¿sabes? Eh, funciona así, ¿no? Compiten y entonces van subiendo árbitros de todos los lados. Si te pones a mirar los árbitros todos de primera división, tienes de casi todas las comunidades, de casi todas las federaciones pequeñitas que forman el país. ¿Entiendes? Pero en Colombia, por ejemplo, cada lugar tiene una federación pequeña, ¿no? Aquí se llaman departamentos. Por los departamentos. Y si te das cuenta, de cada departamento, en líneas generales, todos tienen representantes. Sí. Es lo mismo en España, pero aquí son federaciones. La Ajá. Federación Canaria, la Federación Extremeña, la Federación tal, entonces de cada sitio suben uno. Funciona igual en todos los lugares. Lo único que aquí con diferentes nombres. A mí no me ¿Quién, gusta eso. No me quién, gusta nom- nada eso. quién nombra los árbitros de la primera división del fútbol de España? Ahí tienes que hacer una serie de exámenes. Por ejemplo, se eligen a los mejores de cada comunidad y después tienes que ir a competir con todos a la central que está en Madrid. Y ahí suben los mejores 20, suben al fútbol de segunda B. Y después ya se eligen los mejores árbitros de la segunda división B con diferentes puntuaciones y suben los mejores a segunda división A. Suben de eso. Eso es una telaraña enorme. Están las comunidades territoriales. Los mejores de las comunidades territoriales van a un examen a nivel nacional, donde van 150 árbitros, los 150 mejores árbitros de cada zona, son 150, y de esos 150 suben 20 árbitros nada más a fútbol profesional, a segunda B, perdón. Y después de esos que están en segunda B, de esos segunda B suben 4 solo a segunda A. Y después de toda la segunda división A, solamente suben 2 a primera división. Súper complicado llegar a primera Sí. división por la gran cantidad de árbitros y la dificultad que tiene poder ascender, pero se puede conseguir. Claro. Pero a ver si me explico. Los partidos de cada fecha de la primera división del fútbol de España, ¿quién se encarga de nombrar? Hoy, por ejemplo, juega Barcelona Real Madrid. Hoy va, para este partido va Pere Lima. Juega Sevilla Betis. Para este partido va Wilber Barahona. ¿Quién se encarga de hacer esos nombramientos? Es el comité técnico de árbitros. ¿Está formado por Ahí quién? está formado por un miembro de la federación, un miembro de la liga y uno en medio de los dos, consensuado entre la liga y la federación. Y eso decide quién es Quiere el que decir, va a pitar. Lo que pasa es que, claro, si tú miras el nombramiento, por ejemplo, los estatutos, tienes que pitar a un equipo una vez en casa y una vez fuera. Entonces, en líneas generales, cada árbitro va a pitar obligadamente a un equipo dentro de su casa y fuera de su casa. Entonces, normalmente se eligen a los árbitros acorde con el que ha pitado y el que no ha pitado. Entonces, hay 3 personas que son los que hacen la designación. Y después quiere decir, cada quiere equipo decir, tiene su equipo arbitral. bueno, a ver, El hay que pita dos. el que pita el Real Madrid en el Bernabéu, en la primera vuelta, en la segunda vuelta lo pitará fuera. Quiere decir que un árbitro no le pita dos veces al Real Madrid de local. En casa. No, en líneas No. generales no, exceptuando que haya en el grupo de compañeros un problema o una situación donde uno haya pitado al Madrid en casa y tenga que cambiar y no puede pitar hasta que no pase 6 jornadas. Entonces puedes repetir, pero en líneas generales no suelen repetir. Vea pues, mire, aquí en Colombia no pasa eso. Aquí en Colombia hay árbitros que le repiten a equipos de local Claro, por ejemplo, 5, 6, 7 veces. nada, eso no. Lo que pasa es que a final de temporada, en los últimos partidos, si la cosa está difícil y el comité ve que hay problemas, tira de los mejores. Y Aquí, si tienes que claro. repetir, repite. Y si tienes que repetir, repite. Pero en líneas generales, la estructura, en caso normal, va como va. Pero si a final de temporada hay jaleo, el comité automáticamente tira de los mejores. Ya. Hay un grupo de confianza del comité que son los que van a arbitrar. Ya. Se dice que los árbitros españoles son profesionales, tienen contrato laboral. ¿Eso es verdad? ¿Y cómo Sí. serían los salarios? Si tiene
Después de 2 años de Eso. usted retiro, ¿sabe los salarios cuánto valen? ¿Cuántos son? Yo estuve 2 años, bueno, yo no cobro un duro del colegio de árbitros. A mí el colegio de árbitros no me da nada, ni te da nada, ni te ofrece nada, ni nada. Termina y te da una patadita en el culo y hasta luego, Lucas. Eso es Sí. así. Eh, Lo que pasa es que muchos no lo dicen, pero eso es así. Ajá. Actualmente el árbitro de primera división tiene un contrato de 1 año y gana cerca de 300.000 euros al año. Gana mucho dinero, muchísimo dinero. ¿A usted no le tocó eso? No, a mí me tocó 150.000, 260.000. A mí no me tocó eso. Pero bueno, hay que ser agradecido Claro. y las cosas vienen como vienen. Y lo que pasa es que el, el mundo profesional actualmente del fútbol en general eh, está yendo por un lado donde todo está cambiando muy. Hay mucha diferencia ya entre el mundo profesional y el mundo amateur. Y también pasa con los árbitros, ¿no? Y hay demasiada diferencia. Y eso no sabe dónde va a llegar, pero lo que se está viendo es que el fútbol profesional se va a hacer un poco con el tiempo como la NBA en Estados Unidos. Van a ser grupos cerrados seguramente. Ya. Lo meto en la parte técnica arbitral. Para Manuel Ángel Pérez Lima, ¿cuál es el perfil de un buen árbitro? Aquel que sabe controlar a las personas. Aquella persona que en los momentos de dificultad se mantiene en calma. Aquella persona que cuando hay una dificultad sabe controlar los grupos. Ese es el perfil del árbitro. Esa persona que a priori eh, sabe hablar, es un líder, sabe calmar, independientemente lo que corra, independientemente de las reglas que sepas de fútbol. Eso es lo menos importante en un momento de dificultad. En un momento de dificultad tiene que ser un líder sobre el campo que sepa transmitir y dar tranquilidad. Y eso hay muy pocos árbitros que sepan hacerlo. Pero ese para mí es el perfil ideal para un árbitro de fútbol. Ok. Usted dice que muy pocos árbitros lo hacen. Lo meto en esta pregunta entonces. ¿Cómo considera es el nivel arbitral de los jueces españoles? Actualmente, es que con el VAR todo ha cambiado, tío. Es que ahora, es que, ¿qué te voy a decir? Si es todo muy lineal. Antes sí, porque antes tú decías, pues coño, esto controla, lo otro no controla, esto sí, pero ahora con el VAR, estos son jaleos, todos son. Ahora mismo la imagen del árbitro está totalmente por suelo. Todas las semanas hay problemas, todas las semanas hay problemas. Y todo con la tecnología hay problemas. Sin la tecnología, pues no había tanta dificultad como hoy en día, ¿no? Ahora mismo, yo no sé si sigo un poco la Liga Española, pero es que todas las semanas hay follones. Discriminación al árbitro, críticas al árbitro, ves las imágenes de la televisión, no sabes qué ha pitado porque tú dices tendrán otras imágenes. Hay una locura ahora mismo. Ahora mismo yo no sé si van a cambiar la forma del VAR, pero actualmente es una locura. No hay una semana que no haya un jaleo. Y antes, cuando no había VAR, habían 2, 3 jornadas complicadas en una temporada. Hoy en día con el VAR son todas las semanas follones, todas las semanas. ¿Cuántos partidos se juegan por fecha y cuántos partidos tienen VAR en la Liga Española? Todo, el VAR, todo. La primera, la Todos. segunda división tiene VAR. La Copa del Rey es lo único que empiezan a poner, ya lo empezaron a poner en octavos de final, creo que es algo así. Pero Ya. primera y segunda división tiene VAR. Todos los partidos tienen VAR. Lo meto en el VAR porque lo veo como no está muy de acuerdo. ¿Qué opinas sobre el VAR? A ver, el VAR es una tecnología muy buena, pero le han puesto un protocolo y la han hecho muy mala. A ver, el problema viene que los que toman las decisiones de cómo actuar con el VAR son aquellos que están en un despacho. A ver, el VAR tiene que entrar para corregir posibles errores, pero le Claro, han sí, puesto un evidentes. protocolo. Claro, y le han puesto un protocolo y
el árbitro tiene que acertar con el protocolo y no con la decisión que tiene que tomar. Y al final el VAR la ha hecho todo mal. ¿Por qué? Porque la toma de decisiones son todo problemas. Entonces el VAR tiene que estar simplemente para entrar y separar el grano de la paja. Y eso no lo está haciendo. Está entrando en situaciones que no tiene que entrar, porque si hay contacto no entra, si después hay una falta previa entra, cuando no, no entra. Entonces hay un disparate que nos tiene a todos locos. Porque claro, si tienes una tecnología y resulta que hay un gol ilegal que se consigue, tiene que entrar, pero no entra porque el protocolo dice que ya se tomó una decisión y no puede entrar. Entonces, ¿para qué coño quieres la tecnología? Si estamos peor que antes. Ok. Todo El problema no es el VAR, sino el problema es cómo se está manejando el VAR y los protocolos que le han colocado al VAR. Claro, si tú pones a cualquiera de su casa a utilizar el VAR, acierta más que lo que están en el comité, porque es que tú lo ves y tú, fue falta, pero ¿y por qué no entra? Ah, no, el protocolo, no, aceptó en el protocolo, ya, pero el protocolo que se lo meta por donde le quede, lo que me interesa es que acierte la jugada. Y ese es el problema que estamos teniendo. Pero claro, uno, uno no tiene por qué estar defendiendo todo lo que haga que uno cree que está mal hecho. O sea, yo creo que la utilización del VAR está mal utilizada. Le han puesto una herramienta muy buena, pero yo creo que no se está utilizando de forma correcta. Lo regreso a sus partidos. ¿Cuál fue su primer partido en la primera división del fútbol español? ¿Lo recuerda? Sí, claro, claro. Betis Osasuna. ¿Y qué tal? ¿Cómo le fue? Guay. Muy bonito. Muy bonito ¿Nervios? porque. Nada, nervios no. Yo no tengo nervios por el fútbol, nunca. Lo que sí fue un momento muy emotivo, porque es que hacía unos años atrás yo jugaba con las estampitas de los futbolistas y un poco después yo estaba dentro de esas estampitas, ¿no? Y Sí, estaba sí. pisando un equipo de primera división, estaba pisando un campo de primera división y había conseguido llegar a la primera división. Y eso, cuando vienes de un pueblo, cuando es tan difícil, luchas tanto, lloras tanto, tanto sacrificio, y llegas allí, un poco representas un poco a todos esos árbitros que han trabajado tanto y que no han podido llegar, ¿no? Entonces se hace un sueño hecho realidad y los sueños se cumplen. Y ese día se cumplió mi sueño, que era ser árbitro de primera división. Claro. ¿En qué consiste? No sé si es un proyecto o una fundación que se llama Fair Play. ¿En qué consiste? No, Leí un poco. eso es un proyecto que estoy haciendo yo con una fundación canaria del Club Deportivo Tenerife. Yo soy un luchador, llevo años trabajando. Espérate. Tranquilo. Cayó. Ay. Llevo años trabajando por la lucha contra la violencia en los espacios dedicados a la práctica deportiva. Y entonces, una vez retirado del arbitraje, pues me he enfocado en transmitir los valores y principios del deporte a los más jóvenes. Entonces, es un proyecto que estoy haciendo, llegando a todos los puntos y a todos los clubes que puedo, para transmitir que el fair play no solamente es jugar sin trampas, sino que jugando sin trampas se puede ganar. Y cómo haciendo las cosas bien se puede ganar. Y cómo siendo correcto y no dejando a nadie por el camino se puede ganar. Entonces el proyecto que estoy haciendo, empecé este año otra vez y voy a estar todo el año pues dando charlas y haciendo talleres por los diferentes campos de Canarias. La verdad que muy contento porque se han visto muchos resultados y sigo en esa lucha, intentando transmitir los valores del deporte a los más pequeños. Oiga, con su respuesta me da pie para la última pregunta. Me imagino que sí ha escuchado sobre el famoso árbitro de La Paz. Aquí lo tuvimos hace 15 días. ¿Lo conoce? ¿Qué opina sobre eso que hace él de las conferencias antes de los partidos? Ah, bien, eso está bien, eso está bien. Yo, por ejemplo, no soy partidario de eso, ¿no? Porque yo no soy nadie para decirle a nadie que se comporte.
O sea, pero está bien, ojo, ojo, lo que hace el compañero es maravilloso, lo apoyo, pero Ajá. yo no soy nadie para decirte a ti que te comportes. ¿Usted no lo haría? No, no, yo lo que haría es decirte lo bonito que puedes llegar a ser haciendo ciertas cosas. ¿Sabes? Por ejemplo, yo no te diría a ti, no le insultes a un árbitro. No, yo te digo, insúltalo. Si quieres insultarlo, insúltalo. Pero mira, deja que tu hijo se levante solo. Deja que le den una patadita para ver cómo reacciona tu hijo después en la vida. Porque si tu hijo no se acostumbra a que la vida es justa, es injusta y que hay problemas, y tú estás totalmente protegiendo a tu hijo, metiéndote contra el árbitro, tu hijo va a crecer pensando que siempre vas a estar ahí. Y va a llegar un momento que tu hijo va a meter la pata y va a tener un problema con la justicia, va a tener un problema con el dueño el día de mañana en el trabajo. Pero si el niño se acostumbra a que si se cae, se levante él solo, a que si le dan una patada, él coja, se mantenga con calma, trate con educación, posiblemente tenga más puertas abiertas en el futuro. Y de esa manera yo creo que puedo conseguir que el padre no insulte. Y yo Claro. no tengo que decirle que insulte, porque si yo te digo a ti comporta, tú me vas a decir, ¿por qué no estás para la mierda? Y claro, porque es así. ¿Tú quién eres para decirme a mí que no me comporto? A la primera falta que tú veas que no es falta, vas a saltar. Entonces yo el trabajo que hago es intentar conseguir que tú entiendas que lo que está tu hijo aprendiendo sobre el terreno de juego es importante para la vida y que los problemas que va a tener ahí, dependiendo de cómo los solucione, le va a ir en la vida. Sí, Y ese es señor. el camino que yo creo que es el más correcto. Porque si a mí un policía me pone una multa, yo no le doy un tortazo al policía, porque si no acabo en la cárcel. Por eso es importante que los niños lo sepan. Si a mí me pone el policía una multa, le digo, muy bien, usted disculpe, yo no estoy de acuerdo con usted, ¿vale? Y después cojo y sigo el procedimiento que hay que hacer para que te puedan quitar la multa o para demostrar que yo soy inocente. En un campo es igual, tú no puedes coger y actuar de ciertas maneras. Por lo tanto, ese es mi trabajo, que está enfocado en otro camino. Respeto totalmente el dar charlas y animar a la gente a que no se comporte, pero cuando el balón rueda y cuando la pelota no entra, la gente se va a olvidar de comportarse. Sí, señor. El profesor Manuel Ángel Pérez Lima fue árbitro de la primera división del fútbol de España, muy reconocido en el arbitraje de la península ibérica. Muchas gracias, profesor, por estar en mi canal en YouTube, Arbitraje de Frente. Nada, el placer es mío y te animo a que sigas así porque la gente tiene que entender que el arbitraje no es un deporte, sino un estilo de vida. Es el estilo de vida que hemos elegido y que nadie puede entender la vida si no se viste de árbitro de fútbol. Sí, señor. Muchas gracias al profesor Pérez Lima, árbitro de España. Hombre, un buen conversador, maneja muy bien los temas, muy reconocido en España de su arbitraje. Estuvo aquí en nuestro canal Arbitraje de Frente. Recuerden, Inversiones Gesemaní. Financiamos lotes campestres y urbanos. Invierta pensando en su futuro. Centro Comercial La Herradura, que a la oficina. El WhatsApp es 321-660-5463. 321-660-5463. En la ciudad de Tuluá. Lotes pequeños, medianos, grandes están en la ciudad de Tuluá, en la ciudad de Restrepo. Usted mira cuál le gusta, paga una cuota inicial muy bajita y el saldo se la financian a 10 años. Inversiones Gesemaní. Apunten el WhatsApp 321-660-5463. 321-660-5463 o el teléfono fijo 233-7666. 233-7666 en la ciudad de Tuluá. Inversiones Gesemaní. Hemos llegado al final. Recuerden, en 2 horas tenemos un invitado, otro invitado muy especial. Fue árbitro colombiano de los años 80. Estará aquí para que hablemos de esto que nos encanta. Como decía el profesor Pérez Lima, el arbitraje lo llevamos en la sangre. Muchas gracias. Dios los bendiga.